la última de los temas acerca de esta serie que se llama Los Pactos Revelados, parte 5, y el tema de hoy se llama El Pacto Eterno de Jesús. Todos sabemos que Dios hizo un pacto antiguo, varios pactos, y uno de ellos fue con Moisés. Pero después Jesús establece en Lucas capítulo 22, versículo 20, Lucas 22, 20, el momento en el que está celebrando la Pascua con sus discípulos. Él dice algo importante. Él dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28 es otro lugar en donde se menciona el mismo momento. Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús, como el segundo Adán, no sé si usted sepa esto o si le quede claro, Jesús fue el segundo Adán. Digamos que fue el segundo intento de Dios después de Adán para rescatar a la humanidad. Jesús, como el segundo Adán, viene a este mundo para cumplir los requisitos de la ley, como ya hemos comentado, y así obtener el derecho. Repita conmigo: el derecho. El derecho a recibir el favor y la bendición de Dios. ¿Sí le queda claro por qué Jesús tenía que obedecer la ley? Porque para Él y para Dios mismo era muy importante obtener esta justicia, este favor y bendición de Dios de forma legal, para que en el traspaso, ¿se acuerda? En el intercambio que haríamos con Él, Él se lleva nuestro pecado cuando lo confesamos como Salvador. Pero en ese intercambio, usted no solamente recibiera la limpieza de sus pecados y recibiera vida, sino que también recibiera el favor y la bendición de Dios. ¿Sí le queda claro eso? Es algo muy importante. Al ser nombrado justo delante de Dios a causa de su obediencia, Jesús toma de su propia imagen para impartirla en aquellos que creen en Él. Esto lo sabemos. ¿Para qué? Porque Él estaba buscando renovar la imagen perdida de Dios en el hombre. ¡Wow! Este pacto se convierte en un pacto eterno. Fíjese bien, hay un pasaje en Lucas 19:10 en donde Jesús textualmente está diciendo lo que acabo de comentar. Lucas 19:10, por favor. La Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya lo hemos comentado. Si solamente se refiriera a usted como persona, diría a los que se habían perdido. ¿Se da cuenta? Pero no dice así la Biblia. Dice, utiliza un artículo indeterminado, que es el artículo lo. Es decir, no se refiere solamente a usted, se refiere a todas las cosas que Dios tenía planeadas para usted desde el principio. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, la Biblia dice en Génesis 1:28 que les dio su misma naturaleza, y les bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos. Donde dice y les bendijo, en ese momento les entrega su bendición. ¿Sí? ¿Cómo? Se entrega Él mismo. La imagen de Dios estaba en Adán y en Eva. ¿Sí le queda claro? Después el hombre pierde esa imagen de Dios. Sin embargo, Jesús viene a recuperarla. Por esa razón dice Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, entre paréntesis, a rescatar todo lo que se había perdido, no solamente su alma, sino todas las bendiciones y todos los propósitos de Dios para usted. ¡Wow! Entonces, cuando Jesús dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué significa la palabra remisión? Esta parte me encanta. Ajá. Cuando usted va a un lugar y compra un artículo, imagine usted que va a
a una tienda departamental. Y cuando compra el artículo, le entregan un papelito. ¿Qué es? Es un comprobante, es un ticket, o bien una nota de remisión. ¿Para qué sirve una nota de remisión? Es un comprobante de que el pago ya se hizo. ¿Sí está de acuerdo? Fíjese lo que el versículo dice. Es la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto, que es derramada para remisión de sus pecados. ¿Qué significa? Para comprobar delante del mundo espiritual y al mismo chamuco que el pago ya se hizo y usted no debe nada delante de Dios. ¡Wow! Este pacto es muy importante en Jesús, porque es un pacto establecido por Él para dejar o dejando invalidado, repita conmigo, invalidado, dejando invalidado el pacto anterior o el pacto de la ley a través de su muerte en la cruz. Es muy importante que a usted le quede claro esto. Muchas veces nosotros, por no entender, por no saber, empezamos a revolver pactos. Por ejemplo, la Biblia menciona muchas veces, por ejemplo, que oremos por los enfermos. Santiago dice, Santiago capítulo 2, dice: ¿está alguno enfermo de entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. ¿Sí? Está en la Biblia. Sin embargo, ese aceite es un tipo o es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Es un símbolo de Jesús. Es un símbolo del Espíritu Santo. Porque el símbolo se utilizaba cuando no había venido la promesa. El símbolo se utilizaba cuando no había llegado la respuesta de Dios, cuando el Mesías no había venido. Pero tengo una noticia. Hace más de 2000 años que Jesús llegó a este mundo y ahora está entre nosotros. Ya no necesitamos los símbolos. ¿Sí le queda claro? El tabernáculo era un símbolo de Jesús. El arca del pacto, ¿se acuerdan que hablamos del tabernáculo y del arca del pacto? ¿Cómo se llamaba la tapa del arca del pacto? El propiciatorio. Si usted busca en el diccionario la palabra propiciatorio, dice literalmente, la que te hace propicio. Ya no necesitamos un arca del pacto. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es la misma presencia de Dios. Porque Él ya nos hizo propicios delante del Padre. El pago ya se hizo. La nota de remisión está clavada en la cruz, como dice Colosenses 2. El acta que nos era contraria, con la cual el diablo nos acusaba delante de Dios, ya fue pagada y Jesús la clavó en la cruz, exhibiendo a los principados y potestades para que les quedara claro que nunca más tendrían nada de qué acusarnos, porque ya fue pagado con su sangre. ¿Le queda claro eso? ¡Wow! Es algo tremendo. Por esa razón, los símbolos ya no son necesarios. El pacto de la ley ha quedado invalidado. Antiguo, ¿cómo se dice? Prescribió. Se acabó. A través de la muerte de Jesús, el pacto de la ley queda cancelado, invalidado. Ahora Dios está actuando a través del nuevo pacto en Jesús. Y mire, esto fue profetizado por Dios siglos antes de que Jesús viniera al mundo. Dios le habla al profeta Jeremías y le da una palabra tan exacta que yo quisiera que usted leyera conmigo. Jeremías 31, versículo 31 al 34. Si alguien no tiene Biblia, en la parte de atrás tenemos algunas Biblias. Pueden pasar a tomarla. Es importante que usted pueda leerlo con sus propios ojos. Jeremías 31, versículo 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Repita conmigo, nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Wow. Dígame usted, ¿en qué momento de la historia Dios decide perdonar todos nuestros pecados y no volver a acordarse nunca de ellos? ¿Cuándo? Cuando el Mesías muere en la cruz. Antes de eso, tenían que ofrecerse sacrificios de animales y el pecado era cubierto temporalmente. Es decir, Dios sí se acordaba de los pecados de la gente. ¿Sí le queda claro eso? Pero en el tiempo de Jesús, cuando el Mesías vino, Dios perdonó todos nuestros pecados a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y por esa razón, Dios ya no se acuerda más de tus pecados. Es importante que tengas claro esto. Muchas veces el diablo va a venir a atacarte, a traerte ideas de mentira, para que tú pienses que sigues siendo la misma persona de antes. Déjame decirte algo. La Biblia dice en este versículo que Dios no se acordará más de tus pecados. Por esa razón, cuando nosotros vamos a Dios, confesamos nuestros pecados, somos limpiados con su sangre, y esos pecados, la Biblia dice que son enterrados de una forma simbólica en lo profundo del mar, y Dios nunca más se vuelve a acordar de ellos. No escucho a nadie que esté feliz por esto, ni gritando, ni aplaudiendo, ni nada. Esto no tiene precio. Wow. Hebreos 8:13 es un pasaje que me gusta mucho porque es muy claro. Hebreos 8:13, si lo puede leer conmigo. El apóstol Pablo está hablando aquí de la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Voy a repetir: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mire usted, en el momento que Jesús es crucificado, se establece legalmente delante de Dios este nuevo pacto. Una pregunta: ¿qué fue lo que Jesús dijo a los discípulos en la última cena? Él tomó la copa de vino y dijo: ¿esta es qué? ¿Qué es lo que estaba en la copa? El vino era un símbolo de su sangre que iba a ser derramada. Leímos hace ratito, Mateo 26:28. Dice: porque esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. En el momento que Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, el antiguo pacto queda cancelado. El antiguo pacto prescribe legalmente delante de Dios, y el nuevo pacto es establecido validando o es validado por el sacrificio de Jesús y sustituye por completo al anterior. Hebreos 7:12. Quiero que usted vea algunos pasajes que hablan acerca de estas diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hebreos 7:12. Fíjese bien, es algo bien interesante. Hebreos 7:12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Voy a repetir: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Una pregunta para usted: ¿hubo un cambio de sacerdote después de que Jesús muere en la cruz? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿quién es el sumo sacerdote delante del Padre? Jesús. Jesús fue el que abrió el velo del templo. La Biblia dice que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo
simbolizando que era Dios mismo el que estaba rompiendo esa separación entre Él y la humanidad. Lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo en el templo, en el tabernáculo, era ese velo. Era lo que simbólicamente lo separaba a usted de la presencia de Dios, porque estábamos destituidos de su presencia. ¿Sí se acuerda de eso? Bueno, pues Dios rompió ese velo en el momento que Jesús paga el precio con su sangre y establece este nuevo pacto. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Dice la Escritura: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Repita conmigo: nuevo pacto. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por favor, levante la mano los llamados. Usted ha sido llamado, usted ha sido santificado por Dios, y este versículo dice claramente que los llamados, o sea nosotros, recibiéramos la promesa de la herencia eterna. ¡Wow! Yo no sé si le está cayendo el 20 de lo que estamos diciendo. ¿A cuánto le gustan las herencias? A todos nos gusta recibir herencias, más que nada porque nosotros no las trabajamos. Es algo que alguien más produjo y la estamos recibiendo como un regalo. Todas las herencias y todos los regalos se deben de recibir por fe. Imagine usted al niño que su papá le dice: mijito, en tu cumpleaños te voy a regalar una bicicleta. Desde ese día, y faltan todavía meses para su cumpleaños, todos los días le va a estar diciendo a tu papá: papá, la bici. Mijito, falta mucho. Bueno, el otro día: papá, ¿y mi bici? Y pasa un mes: papá, ¿y mi bici? Porque así es el niño. Él está creyendo lo que su papá dice. Usted y yo necesitamos creer como un niño. Este versículo dice que nosotros que fuimos llamados, ahora a través de este nuevo pacto en Jesús, recibimos la promesa de la herencia eterna. Oh Señor, dame tu herencia. Levante su mano derecha y diga: oh Señor, dame tu herencia. Dame tu espíritu, dame tu revelación, dame tus riquezas monetarias, económicas, dame salud, dame una familia completa, Señor. Todas las cosas que usted necesite están encerradas en esta promesa de la herencia eterna. ¡Wow! Otra vez no escucho a nadie darle gracias a Dios por eso. Ahora mire, este pacto nuevo es establecido entre Dios y los que ahora son sus hijos. Levanten la mano los que ahora somos hijos. Fíjese bien, nosotros que ahora somos hijos, según la Biblia, somos el Israel de Dios. O somos el Israel adoptivo. O somos, como dice el apóstol Pablo, somos un injerto en el Israel, digamos, en el pueblo de Dios. El Israel, el pueblo que Dios escogió. Nosotros somos el Israel celestial, o somos el Israel de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24, son pasajes que usted tiene que conocer. Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. Este versículo es para su refrigerador. Yo ya me compré un refri más grande. No sé usted si se le va a pedir un refri a Dios más grande para que le quepan sus versículos. Hebreos 12, 22 al 24 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Wow! Este pasaje habla de usted. Usted
ahora es el monte de Sión donde Dios habita. Usted ahora es la ciudad del Dios vivo. La Jerusalén celestial es usted, porque el Rey habita dentro de usted. Usted es de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Usted es de los primogénitos que habitan en el cielo. Sí. Usted es parte de los espíritus de los justos hechos perfectos. No, está bien aguado eso, la verdad. Muy aguado. Usted es parte de los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora usted es parte de este nuevo pacto y ahora es parte de la familia de Dios. No hay nada con la que usted pudiera pagar o yo pudiera pagar esto. Ahora, una pregunta para usted. Usted sabe que me gusta mucho llegar al punto en mis prédicas haciendo preguntas. La pregunta para usted sería: ¿cómo es que nosotros recibimos a Jesús, los que recibimos a Jesús, podemos recibir los beneficios del nuevo pacto? Voy a repetir. ¿Cómo es que los que recibimos a Jesús podemos recibir también los beneficios del nuevo pacto? Por gracia. Evidentemente que es por gracia, pero es importante que usted le quede claro y entienda esto. Voy a hacer la pregunta otra vez. Levante la mano el que ha recibido a Jesús en su corazón. ¿Cómo es que usted, que ahora tiene a Jesús en su corazón, puede recibir los beneficios del nuevo pacto? ¿Cómo? Usted va a decir, bueno, pues por gracia. Bueno, pues por recibir a Jesús. Sí, pero es importante que usted entienda esto. Fíjese bien, como Jesús es el mediador de este nuevo pacto, Él ayuda, Él le abre la puerta a quienes se acercan a Él a través de fe para que puedan formar parte de este pacto y convertirse en la verdadera descendencia de Abraham. Usted puede decir, pastor, yo creo que ahí le está fallando un poquito la brújula, porque nosotros no somos judíos, ¿o sí? Habrá alguno por aquí tal vez, pero no somos judíos, somos mexicanitos, ¿sí o no? ¿Por qué la Biblia dice que nos convertimos en la verdadera descendencia de Abraham? Por la fe. Porque nosotros por fe, dígale a su compañero, por fe, a través de fe, Dios da como bueno, Dios nos autoriza, Dios nos permite que podamos entrar a este nuevo pacto para que seamos el Israel injertado, que seamos los hijos adoptivos de Dios, para que nos convirtamos ahora nosotros legalmente, repite conmigo, legalmente en la descendencia de Abraham. Y si esto es cierto, esto funcionó cuando nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados y Dios nos declaró justos. Es en ese momento en el que usted y yo nos convertimos como parte de este Israel celestial. Ahora, ¿qué importante es eso? ¿Por qué? Porque en el momento que usted recibe esta sangre, recibe esta entrada a este nuevo pacto, usted se convierte en beneficiario, se convierte en heredero. Voy a preguntar otra vez, ¿a quién le gustan las herencias? En un juzgado, o digamos en un lugar donde se leen los testamentos, que es en la sala de un juez, en su oficina, en ese lugar, el que más feliz está es el heredero, ¿sí o no? El que sabe que va a recibir. Levanta la mano los herederos. Usted tiene que estar feliz. Yo no le veo cara de felicidad. ¿Por qué? Porque usted está recibiendo y va a seguir recibiendo toda su vida partes y partes y partes de esa gran herencia que Él tiene para nosotros. Y eso funciona porque Él lo perdonó a usted sus pecados y porque lo llamó o lo declaró justo delante del Padre. Romanos 5:19 es un pasaje importantísimo. Romanos 5:19. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Porque así
así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Wow, gracias. Fíjense bien, este versículo es su pase legal, su pase de entrada a esta gracia. La Biblia dice que si por la desobediencia de un hombre que fue Adán, todos nosotros fuimos llamados pecadores delante de Dios y fuimos separados de Dios, también por la obediencia de un solo hombre que fue Jesús, los muchos, levanten la mano conmigo, los muchos seríamos constituidos justos delante de Dios. Y esto le da acceso a usted a convertirse en linaje de Abraham delante de Dios. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Dice la Biblia: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este versículo es para ponerlo en grande en su recámara, en su peinador, en su computadora, en su teléfono, porque este versículo declara lo que usted ahora es delante de Dios. Y si vosotros sois de Cristo, levanta la mano si son de Cristo. Si vosotros sois de Cristo, dice el versículo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y eso los convierte en herederos según la promesa. Nuevamente no escucho a nadie gritando. Nosotros somos los beneficiarios del nuevo pacto. El antiguo pacto ya prescribió, se quedó atrás. Ahora nosotros vivimos en una dispensación. Es una palabra dominguera. ¿Sí? Vivimos en la dispensación de la gracia, por decirle de alguna manera. Nosotros vivimos ahora en un periodo en donde Dios ha decidido tener misericordia de nosotros y ha decidido meternos en su familia, injertarnos en su familia, injertarnos como israelitas adoptivos. ¿Para qué? Para que también alcancemos las bendiciones prometidas a Abraham. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Gálatas 3, versículo 13 y 14. ¿Lo puede leer, Alberto, por favor? Ok, ¿alguien que me pueda ayudar a leerlo? Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Versículo siguiente. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, y para que por medio de la fe recibiésemos todos el Espíritu que Dios ha prometido. ¡Wow! No sé si le queda claro. La Biblia dice en este versículo que las bendiciones que Dios le prometió a Abraham también son para los no judíos. Solamente aquellos que a través de Cristo se convierten en judíos adoptivos. Levante la mano el que forme parte de ese grupo. Ahora, dígame usted, ¿le interesan las bendiciones que Dios le prometió a Abraham? Sí. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: yo te haré bendición, te bendeciré, y a través de ti bendeciré a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, y tú serás bendición, dice la Biblia. Esa bendición de Dios, que según la Escritura, usted no tiene que añadirle nada más. Su arduo trabajo no puede añadirle nada. Esa bendición de Dios que hace que todo prospere, esa bendición legalmente, repita conmigo por favor, legalmente. Legalmente, por estar en el nuevo pacto, por ser hijo adoptivo de Dios, por ser un judío injertado en Israel de Dios, ahora usted tiene derecho a toda esa herencia de bendiciones.
Den un aplauso a Dios. Wow. Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente lo voy a leer. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es lo que te hace estar en paz con Dios según este versículo? El haber sido justificado. ¿Quién hizo esto? ¿Usted lo hizo? Nadie lo podíamos hacer. Jesús en su sacrificio, ¿se acuerda usted que pusimos nuestra mano sobre Jesús como el borreguito que dice Levítico? La persona que traía el borreguito para ser sacrificado ponía su mano sobre su cabeza y confesaba sus pecados. ¿Se acuerda que lo hemos mencionado? ¿Para qué? Para que simbólicamente los pecados del hombre que había transgredido la ley pasaran a este borreguito inocente en una transferencia, ¿sí? Y en ese intercambio, la justicia o la no culpabilidad del borreguito inocente pasará al hombre pecador en ese intercambio. Eso era un símbolo de lo que Dios haría a través del Mesías para nosotros. Y cuando usted recibió a Cristo en su corazón, hizo la sencilla oración: Señor, te pido que perdones mis pecados, entra en mi corazón, te pido que seas el Señor de mi vida, amén. Así de sencillo. En el mundo espiritual, imagine que usted extendió su mano sobre el Hijo de Dios y puso su mano sobre él, confesó sus pecados, y los pecados suyos, sus transgresiones que le separaban de Dios, fueron transferidas a Jesús en ese intercambio. Y no solamente la sangre que limpió su vida pasó a usted, sino también ese estado de justicia. Y por esa razón este versículo dice: justificados, entre paréntesis, a través de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Es por eso que ahora tenemos paz para con Dios, a través de Jesús, por quien también tenemos entrada, versículo 2, por la fe a esta gracia. Si usted puede subrayar eso en su Biblia, subrayelo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La palabra gracia significa que es lo que usted no merece. Ni usted ni yo merecíamos, pero Dios decidió entregárnoslos a través de su gran amor, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios desea que sus hijos, nuevamente levanta la mano a los hijos de Dios. Dios deseaba desde el tiempo atrás que sus hijos tuvieran la imagen de su Hijo Jesús. Imagine usted el cuadro. En la junta de consejo que hubo en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban viendo a la humanidad caminar hacia una eternidad sin Dios, sin remedio. Y el Padre dice: la ley dice que el alma que pecare, esa morirá. Ellos han pecado, han desobedecido, el veredicto es muerte. ¿Dios estaba siendo injusto por eso? No, porque eso es lo que su ley establecía. Entonces el Espíritu Santo dice: pero son nuestros hijos, hechos a nuestra imagen y semejanza. Ellos no pueden salvarse a sí mismos. No hay nadie que ellos puedan hacer para librarse de la situación que están viviendo. ¿Qué podemos hacer? Si nosotros no hacemos algo, entonces ellos irán a una eternidad sin nosotros. Y entonces el Padre empieza a idear este plan que abarcó más de 3.500 años llevarlo a cabo. Yo me imagino el momento en que el Padre está conversando con Jesús, el Hijo, y le dice: Hijo, vamos a salvarlos, vamos a redimirlos, a rescatarlos. Pero para que eso suceda, tú tienes que estar dispuesto a ir a convertirte en alguien tan simple como uno de ellos, a despojarte de tu gloria, despojarte de todo lo que tú eres, de tu divinidad, hacerte tan sencillo como uno de ellos, para morir obedeciendo la ley todo el tiempo de tu vida. ¿Estás dispuesto? Y Jesús dice: estoy dispuesto, porque ellos lo merecen. Usted puede decir: es que no lo merecíamos.
usted y yo, delante de los ojos de Dios, valíamos la pena. Dígale a su compañero, tú y yo, a los ojos de Dios, valíamos la pena. Y Dios decidió morir, enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cuando Él estuviera viviendo dentro de nosotros pudiéramos ahora estar siendo transformados cada vez a la imagen de su Hijo. Díganme ustedes, estoy terminando, ¿cuál es el versículo más conocido de la Escritura? ¿Cómo dice el versículo? Juan 3:16. Muy bien, quiero referirme a una palabra específica en este versículo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único. Él solamente tenía un hijo. Sí, pero el plan de Dios era que todos nosotros fuéramos transformados a la imagen de su Hijo. Vamos a leer otro pasaje. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice la Biblia, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Repita conmigo, conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué interesante que aquí no dice unigénito. Usted puede leer el versículo anterior, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único. Pero este versículo dice, Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? Ser transformado para que Cristo habite en usted y usted sea transformado a la imagen de Jesús. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra primogénito? El primero. Eso implica que hay más. ¿Está de acuerdo? Quiero que usted vea esto. Todo este rollo, todo este gran plan que abarcó varios siglos para llevarlo a cabo a través de Jesús en la cruz, todo ese plan de rescate y de redención tenía un propósito final. Ese propósito final es que usted y yo seamos transformados a la imagen de su Hijo. Wow. ¿Para qué? Para que Él sea el primero de muchos, el primogénito entre muchos hermanos. ¿De qué estamos hablando? Colosenses 1, 27 y 28 nos lo hace saber. Es importante que a usted le quede claro que todo esto que Dios tiene escrito en su palabra, de los pactos, todos estos pactos revelados que estamos hablando, tienen una razón final, tienen un propósito final. Todo ese gran propósito que Dios tenía, esas ordenanzas a Moisés, el tabernáculo, las leyes, las más de 600 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, tenían una razón de ser: apuntar hacia el nuevo pacto en Jesús. Cuando Él viene, establece el nuevo pacto a través de su sacrificio. El pacto de la ley queda invalidado, queda cancelado, prescribe, para que ahora nosotros vivamos inmersos en el nuevo pacto. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos el derecho legal delante de Dios y delante de la ley de ser convertidos en israelitas adoptivos. De que pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios, linaje de Abraham verdadero, para poder tener el derecho, repita conmigo, el derecho de recibir las bendiciones prometidas a Abraham. Ese era uno de los propósitos de Dios, era una de las razones de Dios. Pero el propósito eterno,
Póngame atención, por favor. El propósito eterno de Dios, el final de todo este plan de los pactos, el deseo profundo del corazón de Dios es que usted sea transformado a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Colosenses 1, 27 y 28. El apóstol Pablo está hablando de algo que es un misterio, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios? Revelarle a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no éramos judíos de nacimiento. Revelarnos a nosotros el misterio que estaba oculto por los siglos. Y ese misterio oculto era que Cristo se convertiría en nosotros en la esperanza de transformación. Él sería el objetivo final del Padre, en donde Dios nos metería a nosotros dentro de Jesús para tener el derecho de ser transformados a la imagen de su Hijo, para que no solamente sea un Hijo único. El deseo de Dios era que no se quedara solamente con el unigénito del Padre. Dios quería tener muchos hijos como Jesús. Ahora usted y yo, que somos transformados a la imagen de Cristo, nosotros somos dentro de ese grupo. Él es el primogénito de muchos como Él. Nosotros ahora somos transformados a la imagen de su Hijo. Jesús en ti, Cristo en ti, es la esperanza de gloria. La Biblia dice, un pasaje muy conocido, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, estamos terminando. Segunda de Corintios 5:17. Quiero que usted vea el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, repita conmigo, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, solo sí, cuando usted está en Cristo. ¿Qué significa eso? Que usted y yo fuimos metidos, fuimos injertados en Jesús. Por eso los pactos eran necesarios, para que Dios se pudiera alinear a su propia ley, y que alineándose a esa ley, usted y yo pudiéramos ser metidos legalmente en el Israel que Dios ya tenía como pueblo de Dios. Es algo muy complicado. Tuvo que pasar muchos siglos para que esto funcionara, pero ahora usted y yo estamos en Cristo. Y porque ahora estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Repítale a su compañero, de modo que ahora estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Termino con un pasaje, Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Gálatas 1, 15 y 16. El apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. Si usted lee el capítulo 1 de Gálatas, él dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no recibí este apostolado de ningún hombre, de ninguna persona, sino lo recibí directamente de Jesús. El Espíritu Santo me ungió como apóstol. Y él dice, versículo 15 y 16, Gálatas 1, 15 y 16: pero aún antes de que yo naciera, fíjese bien,
Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo. Subraye estas palabras en su Biblia, si lo puede hacer. A Él le agradó revelarme a su Hijo, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Quiero que usted se dé cuenta de eso. ¿Quién es el que revela a Jesús? Según este pasaje, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa, y luego le agradó revelarme a su Hijo. ¿De quién estamos hablando? El Padre. El Padre es el que hace esto, y Él revela a su Hijo en nosotros. ¿Se acuerda usted el momento en que Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? No, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó, otros dicen que eres Elías, otra gente dice que eres uno de los antiguos profetas. Ok, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y se quedan todos con cara de what. No saben qué decir. Y nuestro hermano Pedrito, el impulsivo Pedrito, siente una fuerza en su interior que lo obliga a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan? Sí. Jesús le contesta: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Póngase de pie. Si usted puede llevarse esto a su casa, de todos estos 5, esta serie de 5 prédicas acerca de los pactos revelados, si usted puede llevarse a su casa el entendimiento final de esto, yo me siento satisfecho. ¿Cuál era el propósito eterno de Dios? Que usted fuera transformado a la imagen de su Hijo. El Cristo ha sido revelado a nosotros, pero usted y yo necesitamos acercarnos a Él, necesitamos alinearnos a su palabra para que nosotros podamos estar en la posición correcta para poder recibir la revelación del Padre. Bienaventurado eres, Jonás, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el apóstol Pablo dice: antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa, y luego le agradó revelarme a su Hijo. Espíritu Santo, ¿cómo podemos agradecer todo esto que has hecho por nosotros?